Como uno de los fallecidos en ese lamentable accidente de marzo del 2011, era encargado de mantenimiento de la empresa Abomex Internacional en aquel entonces, pues nos dirigimos a la empresa, mi hermano y yo, y le dijimos, oye, traemos este proyecto. No sabemos hacerlo, no tenemos experiencia, pero queremos hacerlo. Le decíamos que nuestro proyecto inicial, nuestra idea inicial era poner una base de comunicación en Don Martín, poner una antena con un radio de frecuencia que le llaman radio marina, de banda marina, perdón, y que quienes tuvieran problemas nos llamaran. Inicialmente nos dice por ahí don Abelardo, oye, pues aquí hay un vecino de enseguida, él puede escuchar. Y que atienda y que se comunique con ustedes. Y es una de las anécdotas que más nos divierten en la actualidad, porque ya que vamos y platicamos con la persona, pues descubrimos que era un débil auditivo. Y pues prácticamente no escuchaba. Entonces, pues no resulta opción. No nos interesa el aplauso, no nos interesa el reconocimiento. Honestamente no es algo que necesitemos en nuestra vida. Es de más gratificante el que siempre que tenemos un rescate, siempre que sacamos a una persona de problemas, podemos decir, valió la pena. Nosotros tenemos el concepto, Carlos, el dicho, de que tu problema que tienes en Don Martín, cuando te quedas varado en tu lancha, se vuelve nuestro problema en el momento mismo en el que nos contactas. A partir de entonces vamos a hacer todo lo indispensable por ponerte en tierra. La Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera tiene la misión de formar profesionales, líderes de enfermería, con sólidas bases científicas, metodológicas, tecnológicas y humanísticas, para brindar cuidado a las personas y a las familias en los estados de salud y enfermedad. La Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera, siempre presente. Licenciado, te quiero dar las gracias por esta atención que tienes, pues para compartirnos algo de tu vida y más de las cosas que haces a favor de la sociedad. Me gustaría mucho que nos dieras pues una pequeña introducción pues de quién eres, cómo es tu vida para las personas que no te conozcan y que te van a ver a través de este podcast en YouTube y en Facebook, y pues para ponerlos en contexto, ¿no? Muy bien, Carlos, yo muy agradecido contigo, encantado de tener esta oportunidad, encantado de llegar a tus gentes, a quienes te ven y te escuchan en las redes. Y pues bueno, sí, efectivamente, yo soy una persona nacida aquí en Sabinas. Ya hace ratito de eso, durante mi etapa de estudiante, pues prácticamente la pasé toda aquí en Sabinas, con excepción de la etapa de mi secundaria, que por cuestiones familiares radicamos fuera de la ciudad, pero regresamos a ella. Estudié en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Soy licenciado en Derecho, soy litigante concretamente aquí en la región desde 1985 hasta el día de hoy, que es mi actividad principal. Así es, licenciado. Pues tu carrera es muy conocida, eres un personaje, eres un abogado muy conocido y reconocido aquí en Sabinas y la región. Y pues aparte de eso también te distinguen otras actividades. Y yo en este caso te quiero preguntar, pues cómo es que surge la idea de lo que es el Faro de Don Martín, la asociación civil que me comentabas. Bueno, pues tuvo su origen, tuvo su motivo, y me gustaría que compartieras pues algo, parte de la historia y del origen de esta importante organización, porque pues solamente vamos todos a la presa, ¿no? Vamos, disfrutamos, pero pues luego ya los vemos a ustedes que hacen rescates, que hacen campañas de limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los vemos pues con esta importante labor, pero coméntanos cómo es que nace esta idea y pues esta asociación. Muy bien, Carlos. Mira, en mi familia tuvimos la fortuna de ser 5 hermanos. Los 5 actualmente vivimos, los 5 tenemos una excelente relación familiar.
Tuvimos la fortuna de tener una buena crianza. Nuestros padres se esforzaron por educarnos, por inculcarnos valores. Y yo creo que de ahí nace, Carlos, el que ya en edad adulta, te estoy hablando hace 15 años que iniciamos esto, aunque seguramente ya teníamos la inclinación del servicio a los demás. No nos costó trabajo, te soy honesto, no nos cuesta trabajo como tal el decir que le dedicamos tiempo a alguien más, porque, pues bueno, como te digo, esa es la formación de familia. Nuestro abuelo paterno, don José María Aguirre, él fue un gran humanista, fue un gran sabinense, y la verdad él se caracterizó mucho por el servicio al prójimo, y de algún modo se quedan ahí en los genes, a lo mejor aquella tendencia, aquella disposición de ayudar un poquito, de dar de tu tiempo. En nuestra niñez y nuestra adolescencia, nuestro padre nos inculcó el gusto por la pesca deportiva. En aquellos tiempos la pesca no era tan sofisticada como actualmente. Se limitaba mucho a la pesca en algún estanque o en el propio río Sabinas, en la presa y mucho en Salinillas. Por alguna razón era un destino accesible, deseado, a pesar de que en aquel entonces pues no estaba la carretera pavimentada, ni mucho menos, y era una proeza llegar hasta Salinillas. Nos pasábamos allá, sobre todo, al menos yo lo recuerdo en mi edad de estar en preparatoria, nos íbamos prácticamente toda la Semana Santa. Otros amigos del barrio, nosotros prácticamente los 4 o 5 hermanos, y nos íbamos ahí en una camioneta añosa, con dificultades mecánicas, no había comunicación por celular, nuestra mamá se despedía de nosotros con una bendición y no sabía las locuras que andábamos haciendo en esos 5 o 6 días que nos pasábamos fuera de la casa. Era parte de la magia, ¿no? Era parte del encanto de resolver problemas. Así es, y nos nació el gusto por la pesca. En aquel entonces era la pesca como tal. No se acostumbraba como ahora, que es uno de los valores que perseguimos y buscamos proteger actualmente en Don Martín, que es la pesca deportiva con el principio de pescar y liberar. Para comer rico y pasarla a gusto, somos la tradición en Sabinas. Restaurant La Estaca, con toda tu familia. Ven a disfrutar de los mejores cortes de carne. Somos especialistas en ello, con ese sazón, con sabor a casa. Y disfruta de nuestros panecitos de maíz, con sus diferentes tipos de salsa, cortadillo, torta de arrachera, enchiladas suizas, parrilladas, con nuestros cortes especiales y además los tacos de chilaca, de cirlón, de arrachera, pero sobre todo disfruta de nuestra excelente atención y ambiente 100% familiar. Te esperamos de martes a domingo desde las 12 del mediodía para comer rico y pasarla a gusto. Restaurant La Estaca, somos la tradición. Si no conoces La Estaca, no conoces Sabinas. No te vayas con la finta, precios accesibles. Restaurant La Estaca. Es decir, pesca tu presa, tu robalo o lobina, que es el nombre que los pescadores deportivos usamos. Tómate una fotografía, consérvala, un video donde liberas la presa y déjalo vivir. Al final del día va a seguir siendo tu compañero de juegos. Claro. Sin embargo, en aquel tiempo no existía esa cultura, Carlos, y al contrario, esos 5 días que nos pasábamos fuera, los pescados eran parte de nuestra dieta. Y pues iba más o menos calculado en lo que llevábamos de provisiones y formaba parte de lo que íbamos a consumir esos días. Entonces, se nos fue metiendo la pesca en la sangre.
el gusto por la pesca en la sangre. Y ya adultos, ya con nuestras familias formadas, ya con nuestros hijos en desarrollo, empezamos a tener nuevamente el gusto por la pesca, pero ya con una inclinación nueva, como la actual, con otro tipo de señuelos de hule. Anteriormente era la carnada dura, que básicamente era lo que existía. Recuerdo que, en mi caso de la pesca, yo recuerdo que íbamos con un anzuelito y le poníamos el gusanito. Sí, una lombriz, y con eso pescabas una mojarra, o pescabas una carpa o un bagre, etcétera. Luego ya empezó pues a usarse el tema de los señuelos artificiales. Los que primero conocimos pues eran señuelos plásticos de marcas muy conocidas, le llamamos carnada dura, con 2/3 de anzuelos. Lo atabas a un reel con una máquina ya en la que semiautomática de algún modo, y nuestras capturas, como te digo, formaban parte de nuestra dieta. El caso es que ya que nos metimos a la pesca deportiva, empezamos a ir a otros lugares, empezamos a ver cómo se desarrolla la pesca deportiva en otras presas, y empezamos a tratar de trasladar esos valores a lo que es Don Martín. Nos cuesta mucho todavía al día de hoy convencer a la gente que todo lo que se gancha en un anzuelo pues no es para llevárselo a la cazuela. Se puede perfectamente liberar una parte de tus presas, o bien consumir lo que son las presas comerciales, que puede ser tilapia, que puede ser bagre, que puede ser besugo, que puede ser carpa. Entonces no necesariamente la lobina. La lobina, la verdad, pues es un gusto deportivo. Es un tema muy largo que podemos abordar en otra ocasión, Carlos. Claro. En ese caminar, Carlos, nos damos cuenta de un vacío que existe en cuanto a los diversos órdenes de gobierno, de quién es quien debe vigilar o quién es quien debe velar por la seguridad de quienes se internan en las aguas de la presa Don Martín. Sí. Básicamente, como abogado te lo sé decir, la responsabilidad de proteger a los gobernados pues le corresponde al Estado como tal, no tanto al municipio o al Estado, a la como entidad federativa o a la federación, sino en general al concepto de Estado. Entonces, resulta que en ese embalse, en esa presa, pues es de una extensión considerable, de escasa vigilancia o nula vigilancia. No existe una dependencia que esté instalada en la presa, que te revise, que te puedas estar o que te debas meter con tu chaleco salvavidas, de que lleves los implementos necesarios para atender una emergencia en el agua, como es poder hacer señales a través de un espejo o llevar un radio portátil, en este caso un teléfono celular, porque ya hay cobertura celular en todo el vaso de la presa, y en fin, cuando se presentaba algún desperfecto mecánico en alguna de las embarcaciones que andaban por ahí, las primeras en darse cuenta que existía algún problema eran pues la esposa o la pareja o la familia de aquel pescador que ciertamente tenía un patrón en cuanto a qué hora regresaba, qué lugares visitaba, y resulta que la persona se salía de ese patrón, no había llegado en la noche, se hacían las 6 de la mañana, no tenían comunicación con él, y pues resulta que el primer lugar al que acudían era la presa, pero sin un lugar a donde dirigirse, Carlos. Así es. Entonces, básicamente que empezaban ellos a través de sus propios recursos o de sus propios medios a investigar, a preguntar, oiga, no saben, una lancha de este tipo, o una camioneta en la que traían el remolque de la lancha, una camioneta de tales características, no la han visto estacionada por ahí, etcétera. Aún ya con la presunción muy cierta o muy cercana a la realidad de suponerlos muertos o suponerlos en un peligro. Entonces, la última ocasión que tuvimos noticia de un percance grave y que nos movió a empezar con este proyecto, en aquel entonces proyecto, ahora una realidad, que es el Faro de Don Martín, fue a raíz de una reunión que tuvimos mi hermano, el doctor Sergio Aguirre, que es pediatra aquí en Sabinas, y tu servidor.
y dijimos, oye, ¿por qué no la plática que siempre se queda de sobremesa cuando sucede una situación de tragedia o de muerte en Don Martín, se queda en un simple, oye, pues pobrecitos, hombre, Chihuahua, hombre, se debería hacer algo. Pero pues nadie ponía sus pies en marcha, Carlos, para hacer algo concreto. Entonces nosotros empezamos con una idea muy vaga porque pues nunca hemos sido rescatistas. No sabían y pues tampoco había experiencia, no solamente el deseo, las ganas de hacer algo. Simplemente las ganas y el desconocimiento de cómo canalizar esas ganas, Carlos. Carne Seca El Seminol. A tus órdenes en la calle Basolo, número 226, en la colonia Centro de Sabinas, Coahuila. Contamos con una selecta variedad de carne seca en diferentes presentaciones, para botanear o preparar un delicioso machacado. Para esas ocasiones especiales, disfruta de la presentación Beef Jerky y para que acompañes tu botana favorita, nuestra receta secreta del dip de carne seca. Para los más exigentes, carne seca en variedad Fuego y Flaming Hot. También ofrecemos productos en conserva como zanahorias, chiles y quesos de marcas regionales. Encuentra aquí los deliciosos y saludables productos Proma Nuez, dulces, enchilados y sin azúcar. Para tu comodidad, estamos también en Super Gutiérrez y Super Carnes Coahuila. Ven y visítanos. Tenemos los mejores productos de calidad al mejor precio. Carne Seca El Seminol. Como uno de los fallecidos en ese lamentable accidente de marzo del 2011, era encargado de mantenimiento de la empresa Abomex Internacional en aquel entonces, pues nos dirigimos a la empresa, mi hermano y yo, y le dijimos, oye, traemos este proyecto, no sabemos hacerlo, no tenemos experiencia, pero queremos hacerlo. Se nos atiende en aquel entonces por la directora de la empresa, actualmente una persona muy allegada y muy querida a nosotros, la licenciada Marcela Maltos, y nos dice, sí, pues qué bueno, aun y cuando ya nos conocía, pero no teníamos familiaridad, pues nos dice, oye, ¿y qué están haciendo ustedes? Un médico y un abogado queriendo hacer de rescatistas. Y le decimos que nuestra cercanía con la pesca deportiva y pues nos movía a poder hacer algo. Y le decíamos que nuestro proyecto inicial, nuestra idea inicial era poner una base de comunicación en Don Martín, poner una antena con un radio de frecuencia que le llaman radio marina, de banda marina, perdón, y que quienes tuvieran problemas nos llamaran. Una idea muy, muy vaga, si tú quieres, pero que encontró eco. Y Abomex Internacional nos ayudó con nuestra primera base de radio. Sí nos dijeron que tendríamos que buscar un recurso mixto, una parte aportada por nosotros y otra parte por Abomex. Más que nada, no porque no pudieran con el recurso, sino porque querían que realmente estuviéramos interesados en la permanencia de ese proyecto. Entonces, a la vuelta de una semana o 10 días, pues nos avisan que está un camión afuera de la casa de mi hermano Sergio que llevaba los segmentos de mástil, llevaba la antena, llevaba el radio, llevaba el cable y bueno, ya lo tenemos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Perdón, que te interrumpa, ¿ya habías hablado algo con el municipio de Juárez o con alguien? No, todavía no, Carlos, todavía no. Aún no tenía forma. Ya que tenemos el radio, le digo a mi hermano, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues el fin de semana nos vamos a la presa y checamos lugares. Y aunque habíamos ido muchas veces de pesca, pues realmente reparas poco en el escenario, en el donde te puedes poner cuando no era un proyecto que tú tenías en mente. Entonces, ya que regresamos, vemos que hay en Juárez, en la presa de Don Martín, precisamente una especie de plaza
que tenía lo que ahora es un museo que le llaman Museo Don Martín. Sí, como ahí enfrente, ¿no? Es correcto. Es una especie de construcción que no deben ser más que 5 metros por 2 y de una altura relativamente baja. Y pues, oye, ¿cómo ves? Y luego nos damos cuenta que ahí había un mástil, Okay. y que tenía cable y que tenía antena. Entonces le hacía falta un radio y checar que fuera del mismo tipo de antena que ocupaba ese radio. Le hablamos a un buen amigo nuestro, el ingeniero Lino Cruz. Técnico para... Sí, señor, técnico en radios. Es Don Lino, el de las hamburguesas. Sí, señor. Sí, Bueno, tiene el gusto de hamburguesas, pero es experto en comunicación. Sí, de hecho, él tiene muchos años de encargarse del tema de comunicaciones aquí con la Dirección de Seguridad Pública. Entonces, Lino nos hizo el favor de llevarse el radio que teníamos aquí en Sabinas, y lo conecta, y pues resulta que funciona. En ese entonces, pues ya nos nace otra necesidad: ¿dónde nos vamos a instalar? Como sabíamos que esa construcción de la que hablamos, esa especie de caseta que estaba ahí ya, era del gobierno municipal de Juárez, pues nos presentamos con don Abelardo Salazar, el entonces alcalde. Nos recibió con mucha amabilidad, muy interesado en que alguien tuviera un proyecto para don Martín, y nos dice: oye, pues se pueden poner ahí. Bueno, pues como ya que nos pongamos ahí, pues necesitamos a alguien que escuche los llamados. Y para entonces nos nace la necesidad, Carlos, una necesidad que no teníamos, de contar con un empleado de don Martín. Y sobre todo empezar a ver cómo sufragábamos su salario. Claro. Entonces, inicialmente nos dice por ahí don Abelardo: oye, pues aquí hay un vecino de enseguida, él puede escuchar, y que atienda y que se comunique con ustedes. Y es una de las anécdotas que más nos divierten en la actualidad, porque ya que vamos y platicamos con la persona, pues descubrimos que era un débil auditivo, y pues prácticamente no escuchaba. Entonces, pues no resulta opción. Y ahí es que don Abelardo nos recomienda a un nieto. Dice: oye, yo tengo un nieto que tiene 17 años, el muchacho, y ahí anda en don Martín, empezando a hacer algo de trabajo. Deja hablar con él a ver si le interesa. Y nos mandan a nuestro actual jefe de rescatistas, que es Arturo Tijerina Salazar. Y pues bueno, yo puesto, claro que sí, que vamos a darle. Y pues bueno, pues no, el municipio lo sufraga. Bueno, ya empezamos. Bien. Sin embargo, pues resulta que para que se pudiera escuchar una llamada de auxilio por radio de banda marina, pues se necesitaba que las demás personas trajeran un radio de banda marina. Eso era lo que te iba yo a preguntar, porque puedes tener la señal al receptor, pero necesitas que la gente utilice esa misma frecuencia. Sí, así es. Ya los pescadores deportivos ya estaban familiarizados con el uso del radio de banda marina, porque cuando iban a torneos en otras presas era un requisito que trajeran cómo comunicarse, pero los pescadores comerciales no tenían tal cosa. Claro. Entonces empezamos a alentar a los pescadores comerciales a que se compraran un radiecito portátil. De hecho, los pusimos en contacto con proveedores, de modo que nosotros no tuviéramos nada que ver allí, y que el precio y condiciones de pago y todo lo demás se entendieran de manera directa. Luego, en algunas de nuestras actividades posteriores, empezamos a rifar algunos radios entre la gente ahí de don Martín. Y pues bueno, ya se fue empezando a fomentar un poquito, aunque nunca despegó en la medida que hubiéramos querido. Claro. Como quiera, pues es costoso, ¿no? Para alguien que no está impuesto, invertir en eso, pues era algo significativo. Sí, a lo mejor un radio promedio portátil puede valer $150, o el equivalente, 3,000 pesos. Pero para una persona con una economía reducida sí le representa un problema el apartar dinero para esa necesidad. Y no es una prioridad. Y finalmente no era una prioridad. Ellos están acostumbrados a sobrevivir
aunque nosotros lógicamente con el paso del tiempo les hemos solucionado la dificultad de salir del agua cuando tienen algún desperfecto mecánico, porque los atendemos por igual. Pescadores deportivos, pescadores comerciales, tienen la misma prioridad para nosotros. Entonces, nosotros seguimos en el esfuerzo, Carlos, y nuestro siguiente reto era en qué íbamos a hacer el rescate. Okay. Porque si bien mi hermano Sergio tenía y tiene hasta la fecha una lancha de pesca deportiva, pues no era lo ideal para prestar el servicio, porque su uso es diverso, no es tanto dirigido a un rescate. Entonces, tuvimos ahí la cooperación de un buen amigo nuestro, que descansa en paz desde hace 3 o 4 años atrás, el señor Héctor Hernández, quien vivía al cruzar la calle. Y a él recurrimos y le dijimos que si no nos echaba la mano para atender las llamadas de rescate. Se interesó y llegamos al acuerdo de que si la persona que rescataban lo gratificaba, pues nosotros no tendríamos que pagarle, claro, pero que cuando no hubiera tal gratificación, nosotros tendríamos que pagar una X cantidad, más que nada para compensar el gasto de gasolina en el que incurría para realizar aquel rescate. Entonces, nuestra primer presencia en Don Martín, rescatando o atendiendo llamadas de auxilio, fue a través de una panga de pesca comercial. Okay. Y la persona que nos prestaba el servicio era nuestro buen amigo Héctor Hernández. Entonces, pues bueno, es la manera en la que empezamos a avanzar. Se fueron hilando las cosas para que se diera forma, ¿no? Sí. A la par de eso, seguíamos con la necesidad cotidiana de empezar a recaudar dinero, Carlos, para hacer frente a las necesidades que implicaba el prestar un servicio, que aunque el sueldo de nuestro rescatista lo estaba asumiendo el municipio de Juárez, que no nos cobraban renta por el local, pues sí, de pronto había gastos como el de cubrir al pescador comercial que nos hacía el servicio de prestar la entrada o el rescate, y algunos otros gastos adicionales. Empezó a haber necesidades también para traslados, empezó a haber necesidades para empezar a ver el contar con un bote propio, el contar con una unidad que arrastrara aquel bote al agua para poder ir por el rescate. Eso es lo que te iba yo a comentar, porque si bien es cierto, se puede jalar un bote con otro, pero ya ahí entramos en temas de que cuánta fuerza debe tener para jalar al otro bote y otros detalles técnicos, lo que ustedes solucionaron. Sí, el por qué, me voy a regresar tantito, el por qué se daba la situación, Carlos, de que a la gente que le resultaba algún desperfecto a su lancha estando en el agua, no eran rápidamente rescatados o no eran a veces rescatados ni en todo el día por los demás pescadores que los veían a la deriva, fueran comerciales o fueran deportivos los pescadores, y no los atendían. La verdad es que como pescador deportivo, te lo digo, yo encuentro la razón, mas no la justificación, de que un viaje de pesca lleva una proyección previa, lleva una preparación previa. Desde que el pescador decide ir a pescar la semana entrante, desde que negocia el permiso de la pesca en su casa, porque pues, no va a estar ese fin de semana, desde que prevé los recursos necesarios para ponerle gasolina a su camioneta, para ponerle gasolina a su lancha, para comprar los víveres, para comprar la bebida, para todo lo que implica. Resulta que después de tanto sortear dificultades, se mete al agua y al poco andar ve una lancha en dificultades, a personas en dificultades, en una lancha con un desperfecto mecánico, y en los que menos piensan es en detenerse, cabrón. Es más, muchas veces prefieren voltear para otro lado como si no nos hubieran visto. ¿Por qué? Porque de atenderlos estarían perdiendo tiempo precioso y estarían perdiendo
parte importante de su combustible. Y te digo que encuentro la razón, pero no la justificación de esa actitud. ¿Y qué pasa? Que aquellas personas en el 2011 fueron vistos por varios pescadores pasando dificultades. Nadie les tiró un salvavidas, nadie les tiró una cuerda para decirle, oye, te saco, y se quedaron a su suerte. Resulta que se les hace de noche, sin tener motor, empieza a tener algunas dificultades para contener el agua, empiezan a fallar las bombas de achique que le llamamos para echar para afuera el agua, y llegó el momento en el que tuvieron que tomar la decisión de entrar al agua porque se estaba hundiendo la embarcación. Esas personas se vieron abandonados a su suerte esa noche, sin querer recordar nombres, ni es el caso. Resulta que una de las personas a bordo no tenía chaleco salvavidas. Otra dificultad más. Otros 2 adultos sí traían, y un menor de 8 años también traía. Al momento en el que se tienen que tirar al agua, la persona que no traía salvavidas, creo que debe haber pasado muy poco tiempo antes de que se cansara y se ahogara. Los otros 2 adultos y el menor con salvavidas pues empezaron a nadar para donde creyeron que estaba el punto más cercano, la orilla más cercana, y solamente el adulto que nadaba solo pudo llegar a tierra firme, y como pudo se resguardó, se tapó con algo de tierra, hizo una especie de pocito ahí en la tierra para cubrirse porque estaba muy fría el agua. En marzo el agua de la presa es muy fría, Carlos. Y los otros 2, que era el niño y el adulto, paran en un lugar en donde sintieron como que unas ramitas y pues, pensaron que era seguro estar ahí. Firme. El problema que atravesaron, Carlos, y que es muy lastimoso, es que ese abandono que sufrieron por parte de la gente, por parte del desinterés de las autoridades, llámese como se llame, yo no quiero hablar de municipio, ni de entidad federativa, ni de federación, simplemente un desinterés absoluto que terminó por cobrar la vida de aquel que no traía salvavidas y de aquellos otros 2 que se quedaron agarraditos de aquellas ramas. Entonces, ¿también murió el que llegó a tierra? El que murió a tierra no, es el único sobreviviente, pero el otro adulto que iba con el niño y que se quedaron en aquellas ramitas, ellos murieron de frío, ellos murieron de hipotermia. No se ahogaron porque traían chalecos salvavidas, pero ante la falta de rescatarlos, fueron víctimas de la hipotermia. La hipotermia básicamente es el que la temperatura exterior al cuerpo va rebasando a la capacidad del cuerpo de mantenerse caliente. Si la temperatura de nuestro cuerpo son 36 y medio grados centígrados y el agua que te rodea está a 18, lucha. Al final del día es como cualquier contenido. Tú pon 2 líquidos con temperaturas diferentes, en el que la temperatura del continente mayor le va a ganar al del continente menor. Claro. Entonces aquí tiende a ir perdiendo calor el cuerpo hasta que finalmente cae en un colapso y viene la muerte. Entonces aquel acontecimiento, Carlos, nos movió, nos hizo salir de la comodidad que años anteriores, al igual que todo mundo, los pescadores, habíamos tenido todos, incluidos nosotros 2. Claro. Pero pues bueno, fue el detonante, fue el empezar a ver cómo le hacemos. En el caminar, ya que estábamos trabajando, nos es donada por funcionarios, por ejecutivos de mismo Abomex Internacional, una camioneta usada, ya con años de uso, y con mucho cariño la mandamos a medio arreglar y le pusimos calcomanías y le pusimos un radio de banda marina, etcétera, y empezamos a trabajar. En ese tiempo que estábamos trabajando prácticamente con las uñas,
seguíamos trabajando en captar donativos, Carlos, y empresarios de la región, amigos nuestros incluso, clientes de mi oficina, pacientes del consultorio de mi hermano, por todos lados. Despacito, respaldados nada más por el buen nombre de la familia, porque la gente confiaba en nosotros y nos entregaba cantidades de dinero que fueron ahorrándose hasta que pudimos comprar una lancha nueva, que es la que actualmente trabajamos con ella, nuestra lancha roja de rescate, una lancha Zodiac. La compramos con la ayuda, con la asesoría de unos buenos amigos. Esa lancha se encontraba allá al interior de los Estados Unidos en una agencia de lanchas. Nos ayudaron misma gente de Abomex con el trámite de importación. Ya puesta aquí en Don Martín, previo la regularización a través de los trámites fiscales correspondientes de importación, empezó a trabajar hace prácticamente 10 años, Carlos. Y pues esa lancha se la debemos a mucha gente, no es ni de Sergio, mi hermano, ni mía, prácticamente podemos decir que pertenece a todos aquellos que pusieron un granito de arena. No nos interesa, Carlos, el colgarnos medallitas, no nos interesa el aplauso, no nos interesa el reconocimiento, honestamente no es algo que necesitemos en nuestra vida. Es de más gratificante el que siempre que tenemos un rescate, siempre que sacamos a una persona de problemas, podemos decir, valió la pena. Así es. Oye, licenciado, y te quiero preguntar, ya ahorita vemos pues el faro, ¿no? Ya es un símbolo, digamos, de la presa, pero ¿cómo es que lograron pues eso tan maravilloso, ¿no? Tan bonito y tan... Ahora que ya es algo, pues la foto obligada es aquí en el faro. Sí, de hecho se ha vuelto un icono ahí en Don Martín. De pronto vemos que alguien va en una rodada de bicicletas y la foto obligada. De pronto nos ha tocado que la quinceañera allí del pueblo pues se tomó fotos en el faro. De pronto negocios alrededor, hay una fonda ahí a pocos metros que dice Fonda del Faro y tiene nuestro logo y tienen nuestra imagen del faro. No, en nuestra no tenemos ninguna injerencia. Si de algo le sirve a la gente de Don Martín nuestra imagen y nuestro trabajo, encantados de la vida, Carlos. No somos quien para decirles o amonestarlos y decir, ¿qué estás haciendo? No, hombre, al contrario, qué bueno que a alguien le repercuta un beneficio. Bien, vuelvo a tu pregunta. Precisamente en base a las buenas amistades, buenas relaciones que nuestra profesión, tanto de Sergio, mi hermano, y mía, el conocimiento familiar de algunas personas que puedan estar encumbradas en algún puesto público, etcétera, fue que pudimos interesar al entonces gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, en que nos construyera lo que es nuestro edificio del faro. Y lo entendimos a través de un buen amigo, el ingeniero José María Fausto en Siller, en Saltillo. En aquel entonces era secretario de Educación Pública del Estado y venían a Sabinas en fechas muy próximas a inaugurar lo que es el Instituto Montessori. ¿Sí? Entonces se empiezan a cruzar comunicaciones, nos dice, oye, pues lo puedo platicar con el gobernador, al poco tiempo nos retroalimenta y nos dice, pues el gobernador se interesa, y nos dice, oye, pues yo puedo hacer que se reúna con ustedes, ahí mismo, el día de la inauguración, prepárenle algo, preparen un legajo, una presentación de lo que ya hacen, porque al final del día al gobierno le interesan más los proyectos que ya están en marcha que los que son una ilusión. Sí. Y nosotros a ese tiempo tendríamos ya 3 años de estar funcionando, o 4 posiblemente, Carlos, y ya dando resultados. En un inicio tuvimos la colaboración directa y personal de buenos amigos nuestros,
a los que nosotros invitamos, ellos accedieron. Actualmente ya no llevan a cabo una actividad a la par o bien hombro con nosotros, pero siguen apoyándonos en nuestras actividades que tenemos, tanto de recolección de fondos como de algunas actividades ahí, como el tema de las brigadas de limpieza que de pronto hacemos, etcétera. Sin embargo, pues al final del día los que estábamos casados con el proyecto y los que traíamos la ilusión, pues éramos mi hermano Sergio y yo, y con el paso del tiempo ellos se fueron involucrando en sus actividades propias, cada vez les era más difícil el continuar con el paso de nosotros, y lo entendimos y no nos damos por mal servidos, estamos muy agradecidos al día de hoy con ellos. Y pues bueno, con la satisfacción de todavía estar en pie, aunque cada día que pasa nos empieza a urgir de quién nos pueda suceder un día, Claro. quién nos pueda ayudar a seguir con esto. Pero pues bueno, esa es parte de lo que son nuestras tareas venideras. Resulta que efectivamente en aquella vuelta nos recibe el gobernador, nos escucha con mucha atención, ve los legajos que le llevábamos, porque ya para entonces pues ya teníamos un diseño un diseño arquitectónico de lo que iba a ser el faro, sus medidas, su orientación, su como está ahorita prácticamente. Perdón que te interrumpa. ¿Tiene un estándar internacional ese faro? Es decir, tiene que tener ciertas características. No, mira, la verdad es que los faros típicamente pues están en las costas del mar. Exactamente. Claro. Y los faros en tiempos actuales siguen siendo útiles en las costas, aunque ya no tan indispensables por el avance en la tecnología. Ya traen sistemas de geoposicionamiento, el famoso GPS. Claro. Ya pueden ellos a través de satélites saber qué les viene, qué tan cerca están de la costa. Y anteriormente los faros era pues como una guía. Sí. En la actualidad, como te digo, los faros siguen siendo bellísimos en las costas. Su utilidad se reduce un poquito más, pero sigue siendo importante, sigue siendo una estructura importante en la navegación. Faros interiores, la verdad nosotros buscamos una identidad más que otra cosa, Carlos. Cuando decidimos cómo ponerle a nuestra asociación, cuando decidimos qué forma darle al edificio, buscábamos un nombre que sugiriera a lo que nos dedicábamos, que básicamente era rescatar. El diseño del faro fue hecho más bien no buscando una estética, sino una funcionalidad. Su base ancha, Carlos, responde a que en su interior tendría que caber nuestra lancha. Okay. Y tendrían que caber los accesorios, la cantidad de chalecos salvavidas que tenemos ahí, tenemos herramientas, tenemos estantes con otros componentes, tenemos luces de esas de emergencia, de bengala, tenemos ponchos térmicos para cuando hay salvamentos, y todo eso ocupaba de un sitio que tuviera capacidad de almacenamiento. De ahí la razón de la amplitud de su base. En la parte intermedia, porque tiene otros 2 pisos hacia arriba, está el área de cocina y comedor. Okay. Está el área de baño. Tenemos un baño completo con regadera, agua caliente, agua corriente, agua fría. Tenemos sanitario. Tenemos una habitación destinada exclusivamente al tema de comunicación. Ahí se atienden llamadas celular, se atienden también las llamadas de banda marina, de radio banda marina, etc. También tenemos ahí equipamiento para observación, Carlos. Y la observación básicamente son telescopios, son miralejos que tenemos con tripiés, que tenemos orientadas hacia el agua. Y cuando los muchachos no tienen una llamada de auxilio, están atentos de pronto. De hecho, algunos de los rescates importantes que se han realizado se realizaron a ojo. Okay.
el divisar el siniestro, vamos. Problemas. Fue a ojo antes de recibir una llamada, lo cual hace que más pronto podamos estar ahí. Entonces, todo eso ha sido producto, Carlos, del trabajo, todo eso ha sido producto del esfuerzo cotidiano, del esfuerzo diario, siempre ideando la forma en la que pudiéramos captar algo de dinero, Carlos, para hacer posible el servicio que prestamos. Nuestro servicio que prestamos básicamente se traduce, aunque detrás de eso hay mucha infraestructura, se traduce en recibir una llamada o detectar a personas en peligro, el poner nuestra lancha en el agua a través de remolcarla con nuestra camioneta, el acudir hasta el sitio donde las personas se encuentran y si las condiciones de clima, de viento, de oleaje lo permiten, los traemos a la orilla con todo y su lancha, remolcándola. Ya venimos. La lancha, la presa en sus mejores tiempos tiene longitud de cerca de 16, 17 kilómetros. Entonces, el venir con una lancha pesada, remolcando más sus ocupantes, pues le implica un consumo considerable de gasolina a nuestra lancha. Sin embargo, nosotros, cuando llegamos a la orilla, simplemente recibimos un gracias, no buscamos otra cosa. Nuestros muchachos tienen la instrucción de que cuando se les quiera gratificar lo acepten, pero a título personal. Nosotros no cobramos por sacarlos de un problema. Durante mucho tiempo muchas personas nos dicen, oye, es que no es autosostenible o autosustentable su proyecto. Eso de entregar gratis un servicio que a ustedes les cuesta mucho dinero, porque les cuesta gasolina, les cuesta salarios, les cuesta luz, les cuesta mantenimiento de edificio, les cuesta mantenimiento de lancha, mantenimiento de camioneta. Y cuando ustedes prestan el servicio, simplemente un gracias, pues no es negocio. Simplemente, Carlos, es que no podemos, ni estamos autorizados, ni legitimados moralmente para ir a donde la persona se encuentra en apuros y antes de extenderle la mano para salvarlo, le vamos a extender la mano para que nos ponga un billete de 500, que es lo que nos cuesta a lo mejor, o 1,000 pesos y por él. Ni tampoco le podemos condicionar la ayuda. Entonces, precisamente porque no queremos discriminar ni tratar diferente a la gente, pues es preferible a nadie, ni al que pueda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos finalmente? Que así como te platicaba que empezamos con la idea de que primero un radio y luego no sabemos qué hacer con él. Bueno, así hemos resuelto muchas de las cosas que han venido sucediendo. Te puedo decir, Carlos, que nuestras primeras actividades para recabar fondos pues llevaron desde vender unas chaquetitas bordadas que compramos por ahí y las mandamos bordar con nuestro logo y las ofrecimos y se nos vendieron, pero pues a lo mejor eran 10 o 12 y valían 500 pesos, pues 6,000 pesos no nos sacaban de ningún problema. Sin embargo, fueron nuestros primeros esfuerzos. Posteriormente nos vino la idea de invitar a una ocasión anual y que lo hacíamos como una cena en la que vendíamos el boleto. Desde que empezamos a hacerla hace 10 años o 12 años, valía 500 pesos, como vale nuestro boleto actual de nuestra rifa. Y a esa carne asada, pues invitábamos a muchos pescadores deportivos, a muchos amigos nuestros. De hecho, se empezó a acreditar nuestra cena porque estaba muy padre. Traíamos un grupito musical que venía muy lejos, de Tamaulipas, y ellos venían a instancia de un buen amigo nuestro, mi compadre Jesús Roel Rodríguez. Ellos forman parte actualmente de un grupo de Tec-Mex, que es La Costumbre. Y ellos venían a un precio muy módico. También como parte del apoyo a ustedes. Sí les pagábamos una cantidad módica, les pagábamos el transporte, el alojamiento de pronto lo soportábamos con algunos amigos hoteleros, etcétera, siempre viendo cómo.
Y logramos reunir a lo mejor hasta en nuestros mejores años, a lo mejor 180 personas, 180 invitados. Y 180 invitados de 500 pesos pues, se convertían en 90,000 pesos, que de algún modo nos ayudaban a pasar el año. Entonces, así veníamos resolviendo nuestra situación económica de cómo estar provisto de fondos el Faro para seguir trabajando, para seguir pagando gasolina, porque la gasolina nos la cobran igual que cualquier cristiano en la gasolinera. ¿No? Ellos no distinguen si somos Faro o no somos Faro, porque es un negocio y de eso se mantienen. Claro. Pero nosotros sí hemos tenido que ver cómo asegurar ese flujo de dinero. Te mentiría si en el camino no hemos encontrado almas caritativas. Te mentiría si en el camino no hemos encontrado quien nos dé un aventoncito como patrocinador. Algunos con más, otros con menos. A otros nos cuesta más trabajo convencerlos que a otros que prácticamente es en automático. ¿Y quiénes son? Pues lo podrás checar en una ojeada que le des a nuestras publicaciones del Faro. Claro. Allá por mediados, entre julio y agosto de cada año vas a encontrar a nuestros patrocinadores. Entonces, muy agradecidos con ellos, Carlos. Ellos en la confianza de que ven nuestro trabajo, saben que lo que aportaron está bien destinado y pues bueno, para nosotros es muy satisfactorio. Así venimos solucionando nuestra situación financiera de algún modo con el apoyo de algunos municipios en cuanto al pago de salarios de los empleados, luego con las cenas esas que te comento, con algo de patrocinio de algunas empresas, de algunas personas particulares, empresarios de aquí de la región, etcétera. Pero viene el 2020, la pandemia y la puesta a prueba, Carlos. Para nosotros de pronto fue ¿qué hacemos con nuestro servicio? Primero, pues no es responsable cerrarlo. Segundo, tampoco es muy responsable mandar a la guerra a nuestros empleados. Entonces, los dotamos de mascarillas, los dotamos de toneladas de gel, con antibacterial, les limpiábamos, etcétera, con todos los cuidados. De hecho, por ahí habrá una o dos fotos del doctor, mi hermano, tu servidor, en algún rescate que andamos por allá y se presentó y lo hicimos nosotros, porque al fin del día le sabemos a las lanchas. Claro. Y aparecemos con cubrebocas, Carlos. Pues bueno. Sí las he visto las fotografías. Bueno, el reto mayor era que acarreó la prohibición sanitaria de reunir a un grupo de gente considerable, y de hecho de pronto las bodas pues no podían ser más de 30 personas, y una mesa aquí, la otra allá, y la otra allá, y la otra más allá, con muchos requisitos. Entonces nos evitó o nos impidió el seguir con nuestro esquema tradicional de recaudación de fondos, que era la famosa cena. Pero como en las cenas ya veníamos como intermedio, veníamos haciendo una rifa, pues nos movió a decir, oye, ¿por qué no todo lo que antes gastábamos en pagar al grupo, en comprar la comida, en pagar meseros, en rentar mesas, en rentar manteles, y todo se lo inyectamos a la compra de premios y hacemos una rifa grande? Y esa rifa la sacamos adelante, mi hermano y yo, con una base improvisada ahí en lo que es un zaguancito que tengo en mi casa, que es la tuya, Carlos. La iluminamos ahí con un farol de iluminación indirecta, algo parecido a esto. Nos ayudó Lino, el ingeniero Lino Cruz. Era ahí nuestro soporte técnico para sacarla adelante. Y en esa rifa vimos que tuvimos una buena cantidad de personas que nos compraban boleto. Al 2021 todavía era difícil el tema de las cenas, volvimos a hacer nuestra rifa
y terminamos quedándonos con el formato de una rifa en lugar de una cena. Claro. Todavía muchos buenos amigos nos piden que hagamos la cena. La verdad es que nos resulta difícil involucrar 2 eventos recaudatorios en el año porque muy pronto vamos a cansar a la gente. Entonces, al día de hoy, Carlos, hacemos una rifa en la que le metemos los regalos que estimamos más atractivos. Hemos rifado televisores de 60 y tantas pulgadas, hemos rifado unos kayaks también de pesca muy buenos, hemos rifado drones, las famosas hieleras Yeti, y una serie de... Ya hemos llegado a cerca de un promedio de 130, 150 premios en nuestras rifas. Y pues bueno, sigue siendo nuestra forma de mantener nuestro servicio funcionando. Así es, licenciado. Y preguntarte, ¿tienes algún promedio estimado de cuántos servicios se realizan al año? Muy bien. Mira, en un tiempo empezamos, Carlos, a tener una bitácora. Al inicio teníamos una bitácora que nuestros muchachos se subían con ella a la lancha y a las personas ahí en vivo les preguntaban cómo te llamas, de dónde vienes, etcétera. Y al final tenía un rengloncito en donde ponían su opinión del servicio. Okay. En el primer año llegamos a contar, Carlos, no menos de 160 rescates. Con el paso de los años se fue dificultando el tema de esa famosa bitácora. De pronto la gente no veía de buen gusto el que les preguntaras nombres y domicilios y tu experiencia, cómo la viviste, etcétera. Entonces siempre hemos procurado el enfocarnos en lo realmente importante. Y lo realmente importante es que cuanta llamada se recibe, cuanta llamada se atiende. Okay. Nosotros tenemos el concepto, Carlos, el dicho de que tu problema que tienes en Don Martín cuando te quedas varado en tu lancha se vuelve nuestro problema en el momento mismo en el que nos contactas. Okay. A partir de entonces vamos a hacer todo lo indispensable por ponerte en tierra. Okay. Entonces, en algunas ocasiones, oigan, ya es que fíjese que la camioneta no arrancó pues, para meter a la lancha. Hemos venido desde Sabinas, Carlos, en nuestras camionetas a meter la lancha remolque. Cuando no se ha conseguido de pronto quien nos eche la mano ahí localmente. Entonces, es un reto personal, es un reto que nos hemos echado a cuestas, mi hermano y yo. Y si hemos sorteado otras dificultades, no veo por qué no podamos resolver esas que son relativamente sencillas. Entonces, licenciado, recapitulando, son 15 años ya del Faro. Cumplimos el 8 de marzo de este 2026, 15 años primeramente Dios, Carlos. De que fue ese incidente que despertó en nosotros esa chispa, ese motivarnos, ese ponernos en marcha. Claro. Y a partir de ahí ha sido esa suma de esfuerzos que luego ya se vio concretada en un edificio tal cual, en una lancha, en empleados, en lo que actualmente ven ahí bonito. Claro. Siempre hemos procurado el poner nuestro mejor esfuerzo, Carlos. Siempre hemos procurado el que luzca lo más bonito posible. De hecho, como tú bien lo dijiste, se ha vuelto un punto referente ahí en Don Martín, que hace 15 años no estaba, Carlos. No existía. Actualmente, como te digo, si es estético, pero además es funcional, pues qué mejor. Qué bonito. Entonces, al día de hoy seguimos con turnos diarios. Tenemos a nuestros muchachos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tenemos actualmente 3 rescatistas. Ellos se van turnando de manera que atienden 6 horas diarias. 6 horas diarias, 6 horas diarias. Ellos tienen una rotación. De pronto alguno de ellos se cubre en alguna ausencia, etcétera. Pero ni día 25 de diciembre, ni días primeros del año, ni días patrios se descansa en Don Martín. La razón es muy sencilla.
cuando se trata de días feriados es más necesario nuestro servicio, porque es cuando tenemos más afluencia Sí, pues, de visitantes. todo el mundo decimos, vacaciones, pues unos van a la presa, ¿no? Entonces implica que, como luego dice el refrán, licenciado, mientras todos se divierten, ustedes trabajan. Nosotros trabajamos. De pronto la gente dice, es que entonces usted vive en Don Martín. No. Yo vivo en Sabinas. Mi hermano Sergio vive en Sabinas. Él tiene su consultorio abierto, él tiene todavía su profesión activa, al igual que tu servidor. Mi trabajo diario y cotidiano y de lo que vive mi familia y de lo que se nutre nuestra economía familiar es de mi trabajo como abogado litigante. Lo demás es un complemento a aquel compromiso profesional que tengo, Carlos. Alguna gente, como te digo, puede pensar que enteramente nuestro esfuerzo va destinado al Faro Don Martín. La verdad es que el Faro Don Martín al día de hoy camina prácticamente solo. Nuestros empleados saben cómo hacer las cosas. Ellos tienen allá siempre combustible, ellos allá siempre tienen... o procuramos tener siempre la lancha en buenas condiciones para cuando se reciba un llamado de auxilio, que la camioneta esté en las mejores condiciones. Entonces, prácticamente rueda solo el funcionamiento del faro. Claro. Nuestra actividad consiste en dirigir los esfuerzos de los muchachos, el de pronto intervenir y decir, señores, hay que poner orden aquí, o tú ya vi que estás distanciado de este otro, eso no funciona aquí en el trabajo. Aquí hay que trabajar todos parejo y todos se meten el hombro. Y de pronto sí hacer esa cohesión. También de pronto en nuestras idas a pescar, por ejemplo, la visita al faro es obligada. Esa visita va a ser porque va a ser. Tenemos que ver las necesidades. Nada mejor que de manera directa ver qué se está necesitando, y es cuando empezamos a ver que hay detalles de pintura, que una de las cámaras no está funcionando, que no sé, el teléfono de base ya tenemos que reponerlo. Muchas de las veces los muchachos, en el afán de no molestar, no nos reportan todas las necesidades o todas las carencias. Entonces, en ese andar, Carlos, hemos pasado muchas experiencias, muchas muy gratificantes, otras preocupantes de pronto. No sé, aquella noche en la que tu servidor, haciendo mi vida de familia, me encontraba de vacaciones en una playa aquí en el país, suena mi teléfono, eran cerca de la 1 de la mañana, y pues no quise dejar de contestar, con una alada de Monclova, y pues una señora llorando. Oiga, ¿es usted del Faro Don Martín? Sí, efectivamente, ¿qué se le ofrece? No, pues es que mi esposo y mi hijo y mi sobrino eran un grupo de cerca de 8 personas. No han llegado, no nos contestan llamadas, ya estamos bien preocupados. Le hablé a mi hermano Sergio, que él sí estaba aquí en Sabinas. Él empieza a canalizar a los muchachos, se tiran al agua, de preguntarle a la persona de Monclova, oye, pues, ¿qué lugares platicaba o platica su marido, que a dónde va de pesca, particularmente dentro de la presa? Ha mencionado este nombre o este otro, que son los destinos más concurridos. Y pues parece que un día dijo que Las Boleadas es una isla y un paraje. Y a esas personas los terminamos rescatando como a las 4 de la mañana, Carlos. Al día de hoy siguen siendo nuestros fieles compradores de boletos a la hora de las rifas, por lo menos 2 o 3 de ellos. Seguimos teniendo contacto y qué satisfactorio es, Carlos, el poder ayudar. Yo le digo a la gente, ya estamos ahí, el esfuerzo grande ya se hizo. Ya es una realidad, un edificio, ya es una realidad, una lancha dedicada especialmente al rescate, ya es una realidad, una camioneta que puede llevar y traer aquello. Ya estamos estructurados con 3 empleados, uno de ellos nos cuesta a nosotros, los otros 2 nos lo soportan las administraciones municipales, en este caso Juárez. Y pues bueno, la verdad es que buscamos el cómo siga siendo aquello. Claro. Pues, licenciado, yo te quiero agradecer mucho que nos hayas dado esta entrevista, que nos hayas pues narrado con
detalle, ¿verdad? Cómo se fue conformando esta realidad, que ahora los que visitamos, pues ahí está el faro, no decimos fácil, lo decimos, pero siempre sabemos que hay un gran esfuerzo y que todavía pues continúa este esfuerzo de manera indefinida, o al menos, como dices, pues hasta que encuentres algún relevo ahí, algunas personas que quieran pues tener ahora sí que esta satisfacción, porque al final de cuentas, como dices, pues es algo satisfactorio personal, no económico. Entonces, te agradezco mucho, y pues para cualquier situación, si quieres continuar platicando posteriormente más experiencias, pues bienvenido, licenciado, y muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu oficina, que hoy es nuestro set, y pues a la orden. Muy agradecido contigo por la ocasión, Carlos, por la oportunidad de llegar a más gente, que muchos entiendan que no somos una pescadería, todavía el día de hoy el faro y lo asocian con alguna pescadería o alguna otra cosa, no hay gente que todavía no nos conoce al 100%, pero vamos a seguir dando lata hasta que el cuerpo aguante, y como te digo, a lo mejor podemos encontrar a alguien que venga con renovados bríos a que Claro. esto siga siendo posible. Encantado, aquí tienes tu casa, Carlos, y cuando gustes, aquí está tu servidor. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a usted que va a ver esta entrevista, bueno, después bajo demanda en nuestra página de Facebook, El Libro de Mi Vida, y en la página de YouTube también, El Libro de Mi Vida. Muchísimas gracias. Yo le invito a que escuche atentamente esta entrevista, a que le dé like, nos ayude por favor a compartir, pues para conocer un poco más de esta gran labor que realiza el Faro de Don Martín. Muchísimas gracias.